¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Departe. Espero que se encuentren muy bien y que hayan tenido una excelente semana. En el programa de hoy tendremos de invitado a Renzo Palza, ex seleccionado nacional de kickboxing. Él empezó a los 13 años en este deporte. Ha participado en diversos campeonatos nacionales e internacionales como campeonatos bolivarianos, Copas del Pacífico, campeonatos sudamericanos y panamericanos. En la actualidad, él se encuentra estudiando la carrera de Comunicación Audiovisual en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. ¿Quieren conocer más de su historia? Acompáñenme. ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. No, Salma, no hay de qué, el gusto es mío. Muchas gracias más bien por invitarme a ser parte de la entrevista. Bien, Renzo. Bueno, comenzando, ¿cómo es que tú comienzas en el kickboxing y cómo te das cuenta que era el deporte al que te querías dedicar? Bueno, yo comencé por el año aproximadamente, habrá sido el 2011, 2010. Mi papá entró a lo que es el Muay Thai y a mí me daba Ujú. curiosidad. Entonces, por siempre lo veía que se iba a entrenar. Entonces yo decía, papá, ¿dónde te vas? Y ahí él no quería decirme porque tenía un poco de temor de que yo me vaya a meter a ese mundo. Pero al final me presentó por medio de videos más o menos a qué era el Muay Thai y me terminó gustando. Entonces fui a practicar con él y así fue como empecé en el mundo de los deportes de contacto a través del Muay Thai. Anteriormente ya había practicado karate, me había llegado hasta cinturón azul, pero definitivamente fue un cambio en lo que viene a ser la intensidad del deporte, ¿no? Porque el estilo de karate que yo practicaba no tenía tanto contacto como lo tenía el Muay Thai. Entonces es algo que quizás cuando yo entré esperaba que sea similar al karate, pero cuando ya vivir en carne propia lo que viene a ser el arte marcial en sí, ya me chocó, pero me terminó gustando. Entonces en esa época me dediqué justo a lo que viene a ser el Muay Thai. Estuve aproximadamente unos, ¿cuánto habrá sido? Unos 2 años, 3 años aproximadamente, practicando Muay Thai, sin competencia, o sea, competitivo nada todavía, estaba solamente, entré para ponerme en forma, para agarrar estado físico, condición física, todo, y justo tuvimos que salirnos de ahí porque nos mudamos, era en Jesús María, Ujú. y mi mamá, porque también ella, bueno, en realidad mi mamá y yo entramos al Muay Thai gracias a mi papá. Mi papá fue el que nos jaló, por así decirnos, a este deporte. Pero cuando nos tuvimos que mudar, no queríamos dejar de hacer deporte. O sea, mi papá siempre me Ujú. dijo, ¿no? Nunca dejes de hacer deporte. Y bueno, eso fue lo que yo busqué. Y mamá buscando por internet dio con la página de César Sissoko, que fue mi primer profesor de kickboxing. Y en ese tiempo él tenía su academia en Surquillo. Entonces un día fuimos, probamos una clase con el profesor y ahí fue donde yo empecé a practicar kickboxing, que no se diferencia mucho del Muay Thai, salvo por las modalidades, pero en lo que respecta a la intensidad y la fuerza, sigue siendo un deporte de contacto fuerte y eso fue también lo que me gustó, ¿no? Aparte de la enseñanza del profesor César, también me gustó su metodología y gracias a él fue que yo empecé a entrar al competitivo bajo su escuela. En ese tiempo su escuela Sesoko, como te digo, quedaba en Surquillo. Empecé a hacer mis primeros campeonatos, primero interescuelas, y de ahí empecé a entrar a los topes metropolitanos, a los topes nacionales, y conforme fui creciendo también fui pasando por la mano de otros profesores, ¿no? Después del profesor César Sesoko estuve con el profesor Manuel Lainez, ya había ganado un par de campeonatos y justo en esa época, aproximadamente habrá sido en el 2013, 2014, no me acuerdo muy bien si era 2015, por ahí más o menos, hubo un problema con la federación y estuvo de para el deporte. O sea, no habían competencias, no habían topes, no había... O sea, lo que viene a ser deporte federado del kickboxing estuvo de para un buen tiempo. Entonces, ese tiempo me dediqué justamente para entrenarme, pero ya en una faceta más de alto rendimiento, ya no tan recreativo, sino ya Ujú. enfocado a un deporte de nivel selección, ¿no? Y ahí fue cuando conocí al profe Lainez, estuve bastante tiempo practicando con él en el Comité Olímpico y
también fue cuando ya empecé a tomarme de otra forma el deporte, como te digo, ya empecé a hacer levantamiento de pesas, empecé a hacer deportes también para la condición física, ¿no? Más que todo. Y pasó ya un buen tiempo, hasta el 2000, habrá sido 2013 eso que te digo que estuvo para el deporte, porque el 2016 ya empezaron las competencias. Y para ese entonces yo todavía, no, 2000, claro, 2013 2015. Yo era menor todavía de edad, tenía 17 años, es aproximadamente, sí, Ujú. sí, 17 años. Y fue mi primera competencia internacional, un bolivariano que se iba a dar en Ecuador. Y como los menores, o sea, en las modalidades de kickboxing, los menores no pueden participar en modalidades de ring. Entonces, fue mi primer evento en Ecuador con la federación, pero tuve que participar en tatami, en la modalidad de Kick Light, que justo era una nueva modalidad también que estaba entrando en ese entonces, que es igualito que el low kick, pero más suave, contacto ligero por puntos, y light contact. Y ahí fue cuando tuve mi primera medalla de oro y le seguí dando, pues, ¿no? En los próximos eventos, ya cuando era mayor de edad, tuve mi primer campeonato sudamericano en ring con 18 años y ahí sí saqué medalla de bronce, me tocaron con peleadores muy buenos, mi profesor de Argentina, que también fui, después ya de bastante tiempo, fui a Argentina a hacer un campamento con él. Y así fue como se fue desarrollando mi carrera como deportista en este deporte tan bonito que me ha enseñado tantas cosas. Claro, es bastante interesante, ¿no? Lo que mencionas sobre que también tú empiezas con tu mamá, ¿no? O sea, justamente, bueno, jalados por tu papá, pero también el hecho de que hayas podido entrenar con ella en un inicio de Muay Thai, ¿no? Y qué importante es el hecho de que te hayas visto involucrado ya desde un inicio, ¿no? En las artes marciales, de ahí ya que, bueno, que hiciste esa transición hacia el kickboxing, pero bueno, ¿no? También de cierta manera, estas ciertas como dificultades que se presentaron en la federación cómo es que también te ayudan, ¿no? A ti a poder ya empezar a hacer el deporte, ¿no? Como un deportista ya de alto rendimiento y también los resultados que obtienes, ¿no? Posteriormente, tanto me parece en el campeonato bolivariano, me mencionaste, me parece un sudamericano Ujú. panamericano, que también me parece Eh, que obtienes la medalla de bronce, ¿no? sí, estuve Entonces, sí. en campeonato, bueno, participé en varios campeonatos bolivarianos, habrán sido 3 campeonatos bolivarianos. He participado de una Copa del Pacífico que también fue en Ecuador. He participado también en los campeonatos nacionales que hacía la federación durante la época del 2016 al 2019. Y también he participado de un Panamericano, que ha sido lo más alto que he llegado en lo que viene a ser este Ujú. deporte de selección de kickboxing. ¿A qué edad dejas tú el deporte, el kickboxing? A los 24. Ya, A claro, esta edad. justo. Ah, ya, ya. Claro, entonces, claro, has estado varios años ya, bueno, desde los 13 hasta los 24, sí, hay una gran cantidad de años. Sí. Pasando a la siguiente pregunta, Renzo, yo quisiera saber, bueno, mejor dicho, para conocimiento de nuestros espectadores, no sé si podrías como que explicarnos sobre las modalidades en las que tú participas. No creo que tú me mencionaste full contact, light contact, kick light y low kick. No sé si podrías comentarnos en qué consisten, cómo es que se lleva la calificación en las competencias. Sí, claro. Mira, yo participé en todas las modalidades del kickboxing. Actualmente son eh, una, dos. Está el point fight, que es la modalidad más parecida al karate, que son por puntos prácticamente. El rival es como un kumite, literalmente. Se paran y un golpe y el árbitro detiene la pelea y cuenta el punto para la esquina que ha hecho el puntaje. Uh Después -huh. está el light contact, que se pelea en pantalón. Ah, el point fight también se pelea en pantalón y con polo. Son en tatami. El light contact se pelea también con pantalón, con polo, con tus canilleras, tus zapatos, tus guantes de box y tu casco, ¿no? Esos son golpes de cintura para arriba. En el tiempo que yo estuve practicando como seleccionado, o sea, que yo estuve participando en campeonatos, era contacto controlado. O sea, tú no podías meter el golpe y ir con toda la fuerza para noquear a tu rival. Tenías que meter el golpe y sacarlo. No podías dejar toda la fuerza y era por puntos. De ahí era el kick light,
se pelea en short, ya no en pantalón, igual con polo, guantes, canilleras, zapatos y casco. El contacto es igual que el eye contact controlado, es continuo, eso sí, igual que el eye contact. Y la pelea se gana por puntos o por un sangrado, ¿no? Que puede ocurrir por constante golpes a la nariz, a la cara. Y eso viene a ser lo que es tatami. Después en ring ya viene lo que es full contact. Full contact es una modalidad que se pelea con pantalón, sin polo, y con guantes de boxeo igual, canilleras, zapatos y cabezal. Ahí ya el contacto es más contundente. La puntuación, bueno, eso es en todas las modalidades en realidad. La puntuación a la cabeza era lo que más valía. Si tú pateabas a la cabeza, por ejemplo, eran 3 puntos o 2 puntos, creo, y si dabas la patada con salto a la cabeza, te consideraban 3 puntos. Y los puños siempre valían 1 punto, siempre y cuando estén bien. Ah, verdad. Todos los golpes que tú des tienen que ser, tienen que conectar. Golpes a la guardia no son considerados dentro del puntaje de la pelea. Si tú pegas y le cae a los brazos, justo cuando él está cubierto, el golpe no va. Full contact es la modalidad de cintura para arriba, igual que el eye contact, solo que ya más contundente. Y eso es en lo que yo me especialicé en mi tiempo de la selección como mayor, ¿no? Esa es la modalidad a la que más fuerza le metí, en la que más quise especializarme porque tuve, bueno, siempre desde chiquito he tenido la ventaja de que he sido bien flexible, entonces mi patada siempre llegaba a la cabeza. Y bueno, los knockouts que pude hacer justo han sido por patada a la cabeza, justo entonces fue, por así decirlo, mi fuerte en kickboxing. De ahí está la modalidad de low kick, que también he participado en esa modalidad. Es una modalidad también como el kick light, pero se pelea en short y sin pantalón, ya sin zapatos, solo con la canillera, con los guantes y con el cabezal. El contacto es contundente igual, al igual que el full contact, o sea, los golpes son contabilizados con puntajes, como te mencioné. El contacto tiene que conectar a los puntos, no puede caer a la guardia. Y el último vendría a ser el K1, que es ya el que más se diferencia del resto, que depende también de la organización en la que tú estés compitiendo, varía un poco las reglas. Hasta donde yo tenía entendido, el K1 era, nunca, he participado en K1, pero en topes interescuelas, pero a nivel federado, en competencias internacionales, no he participado en K1. El K1 es una modalidad igualita al low kick, solo que en esta modalidad puedes meter una rodilla. Puedes agarrar a tu oponente y conectar una rodilla, ya sea al cuerpo o a la cabeza, ¿no? Pero solo una. Y como te digo, ¿no? Dependiendo de la organización, por ejemplo, puedes agarrarlo en clinch y meterle otra rodilla más, soltarlo y volverlo a agarrar para meterle una rodilla. Eso ya depende de la organización en la que tú compitas, ¿no? Por lo que yo sé, por lo que he podido hablar con algunos de mis compañeros que ahorita están en la selección, las reglas han cambiado un poco en lo que viene a ser tatami. Ahora ya el contacto es un poco más contundente, o sea, ya puedes meter golpe más, más fuerte en tatami, ¿no? Y te lo van a Ujú. contabilizar igual. Y esas serían todas Claro. las modalidades del kickboxing, ¿no? Que existen hasta el momento. Ah, me está olvidando, no, falta una más, ¿verdad? Esta es media nueva y Ajá. al menos acá en nuestro país, ¿no? Porque no se practicaba en las épocas cuando yo recién entré, se llama musical forms, que son danzas con armas o danzas con tus propias manos y piernas, ¿no? Lo que consiste es llevar el ritmo de la música, pero al mismo tiempo tienes que ejecutar golpes que sean válidos dentro de nuestro deporte, ¿no? Y esa es una modalidad también, bueno, en el extranjero, allá en Europa y en Estados Unidos tiene un montón de tiempo, pero acá en Perú más que todo, porque Argentina sí lo practica, ha empezado recién a salir, ¿no? Deportistas especializados en esta modalidad. Claro, pero qué importante, ¿no? Es que tú hayas podido justamente incursionar en casi todas, ¿no? Porque también ahí tú puedes como que darte cuenta qué modalidad no es la que tú realmente haces mejor, la que te gusta más, y en este caso tú has podido aprovechar tu flexibilidad, ¿no? Para desenvolverte en una de ellas, ¿no? Y también lo interesante que he podido también escuchar de otros deportistas que también justamente se dedican a deportes que tienen varias modalidades, ciertas modalidades, es que justamente muchos de ellos también han hecho todas,
o algunas, o se especializan en una, pero han tenido esta, como que esta facilidad, ¿no? De justamente incursionar en todas ellas, y eso es lo bonito, ¿no? Porque creo que no solamente te especializas en algo, no solamente te preparas constantemente en una de ellas, y es como que creo yo que también mantiene lo divertido, lo bonito, ¿no? Entonces, eso es lo que también rescato mucho de los deportes en sí, que cuentan con varias modalidades. Sí, bueno, lo ideal también era que cuando nosotros competíamos afuera, como llevábamos por lo general, éramos una persona por peso, por categoría, porque este deporte Ujú, se pelea por categoría. Y yo en este caso era, bueno, yo he peleado en 71 kilos, he peleado en 67 kilos y he peleado en 75 kilos. Bueno, mis tres pesos de competencia. Y lo que se buscaba era que el que iba, por ejemplo, yo iba a full contact, pero también ujú, tenía que hacer sí o sí una modalidad de tatami, ya sea light contact o kick light. En mi caso, yo como quería y tenía el físico, el estado, la condición física para poder hacerlo, yo lo que hacía era irme a ring y aparte hacía dos modalidades más de tatami. Y así también tenía, bueno, en las competencias internacionales tenía un poco más de roce con diferentes ujú. deportistas de diferentes federaciones y de esa forma podía ganar un poco más de experiencia también, ¿no? Aparte que también podía asegurar no solamente una medalla de oro, sino tenía la posibilidad de asegurar dos medallas más de oro. Claro. Ujú. Sí, eso es muy, muy cierto, Renzo. Bueno, continuando con la entrevista, ¿nos podrías tal vez comentar alguna anécdota que haya marcado tu carrera deportiva, ¿no? Que haya sido especial, significativa para ti durante toda esa etapa como deportista? Sí, claro. Mira, justo lo que te decía de mi primera pelea como mayor de edad en Chile. Ahí mi primera pelea fue contra un profesor de Argentina, Edgar Maldonado se llama. Y fue mi primera pelea de ring como mayor, justamente, en un evento federado. Él me ganó la primera pelea, me ganó por puntos. Yo tuve la medalla de bronce porque éramos tres en la llave. Y cómo es la vida, ¿no? Que justo después de ese evento fue a otro campeonato sudamericano y competí en tatami contra un chico que lo conocía. Y cuando termina el Ujú, evento, todos nos acercamos a conversar y él me dice que el profe Edgar quiere hablar conmigo, quiere contactarse conmigo. Y nos contactamos todo, hablamos acá, recordamos el evento, todo. Y él me invita para ir a un campamento, realizar un campamento con él ¿cuándo fue? 2018, aproximadamente, 2018. Sí, 2018 fue. Y fui para allá, para Argentina, me quedé enero, febrero y parte de marzo allá. Participé en un campeonato selectivo allá en Argentina también. Y fue una experiencia, pero muy buena, muy bonita. Aprendí bastantes cosas de los profesores de allá, pues no solamente estaba con el profesor de Edgar, que era mi profe de kickboxing en ese entonces, sino también estaba con los profesores de boxeo de allá en General Villegas. Y aprendí muchas cosas que aportaron positivamente a mi estilo de pelea de kickboxing y también sumaron a mi experiencia como profesor más adelante, ¿no? sí, justamente lo que mencionas, ¿no? También el hecho de tener esa preparación en el extranjero, en este caso tal vez, bueno, imagino que hay países que tienen más desarrollado el kickboxing, que tienen buenas también selecciones, entonces eso también te da como más nivel, ¿no? Cuando regresas aquí tal vez a los torneos mismos nacionales o internacionales ya vas con otra visión, con más seguridad. Y creo yo que no, en general para todos los deportes el hecho de tener esa oportunidad, ya sea al salir, ¿no? A competir al extranjero, o tener campos de entrenamiento, bases de entrenamiento, eso te suma, ¿no? Justamente lo que tú mencionabas. Y también es bonito el hecho de que, bueno, después de que tienes como que esta especie de competencia, ¿no? Ese enfrentamiento con el profesor, cómo es que te invita después, ¿no? Cómo es que se puede generar, ¿no? Ese tipo de amistad y a la vez también que te pueden abrir puertas, ¿no? Justamente a esas oportunidades. Sí, la verdad que sí, en este deporte conoces un montón de gente como tú, que se esfuerza, que entrena duro, que busca lo mismo que tú cuando entra al ring. Todos buscan llevarse la medalla de oro para su federación, para su país, ¿no? Entonces, ya después cuando entrenas, después de tiempo, porque el profe cuando peleó conmigo tenía 38 años, creo. Ya cuando yo me fui a practicar con él ya habrá tenido sus 42, 41 años. Y me cuenta, pues también me comparte su experiencia que tuvo cuando él era joven, cuando participaba en los campeonatos de allá en Argentina, en boxeo,
y todo eso es conocimiento, es experiencia también que te comparten, todo eso es único, pues es la magia de este deporte que te permite conocer a otros deportistas de tu mismo nivel o quizás mayor, ¿no? Y que ellos te puedan compartir sus experiencias también. Eso es algo valioso. Claro, claro que sí, Renzo. Bueno, continuando, ¿no? Tú en la actualidad ya te dedicas a la enseñanza del kickboxing. Me parece que en el Club Lobos de Las Palmas, si no estoy equivocada. ¿Cómo y cuándo se produce esa transición, ¿no? De ser deportista a enseñar esta disciplina deportiva? ¿Y cómo viene siendo tu experiencia, ¿no? Como entrenador de este deporte. Ya, mi mamá, ella tenía en mente, después ya, porque ella ya se retiró también de la práctica de kickboxing, lo practica conmigo de vez en cuando, pero más que todo ya es por condición. Ujú, Ella tenía la visión acá, pues nosotros vivimos en La Victoria, para ser más específico en el Parque Porvenir, por el Parque Porvenir, ahí vivimos nosotros. Entonces ella tenía la visión de hacer como un semillero para poder apoyar a los niños del barrio, para poder ujú. enseñarles lo que viene a ser el deporte, lo que viene a ser la responsabilidad, el respeto, la disciplina, y en cierta forma también poder alejarlos un poco de lo que viene a ser el mundo de la delincuencia, ¿no? Entonces es por esta iniciativa que mi mamá decide formar un club acá en La Victoria, que dicho sea de paso, somos los primeros en realidad acá, y venimos ya trabajando bastante tiempo con bastantes chicos, formando bastantes chicos, chicos que ya han participado en campeonatos también de kickboxing, en campeonatos nacionales, internacionales de Muay Thai, porque más chicos han salido en lo que viene a ser Muay Thai ahora recientemente. Y bueno, yo empecé como profesor a los 17 años, o 18 años, Mm. perdón, 18 años ya cuando era mayor. Y es bonito, pues, ¿no? Ver a los chicos que conocías cuando ellos tenían sus 10 12 años ya hechos adultos, pues, ¿no? Cuando participaban en los campeonatos nacionales, ver su avance de cuando les enseñabas recién a lanzar los golpes básicos, a ya meterse un ring a pelear con gente de mayor o igual nivel, ¿no? Es algo bonito, es algo inspirador y en ese aspecto le agradezco bastante a mi mamá porque ella fue en realidad la que me dijo, Renzo, aprovecha y comparte el conocimiento que tienes con los chicos del barrio, ¿no? Pues yo no tenía en mente, la verdad, ser profesor. Ella fue la que me motivó en cierta forma y me hizo ver lo bonito que era poder, como te digo, ¿no? Compartir un poco de la experiencia que tú has tenido con la gente para que quizás ellos tengan las mismas o mejores incluso oportunidades que tú has tenido en tus tiempos de deportista, ¿no? Es algo súper bonito y es algo que hasta ahora le agradezco a mi mamá por enseñarme, ¿no? Y por haber Sí, es formado. importante. Sí, es importante el empujoncito ahí que te dio tu mamá para poder animarte a enseñar, ¿no? Porque, bueno, efectivamente, si ya tantos años en el deporte, ¿no? Con la experiencia que tú has tenido en el kickboxing, en definitiva podías realmente enseñar, ¿no? Enseñarle a estos chicos que justamente tú como también mencionaste, ¿no? Alejarlos de estos malos pasos, y realmente es una gran misión, es un gran hecho, ¿no? Lo que lo acabas de mencionar, y esperar, ¿no? Que el club crezca, ¿no? Que esos chicos puedan seguir creciendo también en ese deporte, y creo que no hay sensación más linda, imagino, el hecho como tú mencionaste, ¿no? De ver cómo han crecido, ¿no? Desde lo básico que les enseñas, ahora que ya los ves en un ring, creo que es una sensación de orgullo también para ti, ¿no? Sí, claro, para mí, para mi mamá como profesores, bueno, ella siempre, bueno, los dos en realidad siempre les inculcamos esos valores a los chicos y ver que es bonito, es un sentimiento bien bonito, la verdad, verlos crecer, verlos desarrollarse, verlos mejorar, que sus caras felices cuando ven que las técnicas les sale bien, cuando ven que progresan en el deporte, es una experiencia muy bonita, la verdad. Bien, Renzo. Y ya para, bueno, ir terminando con la entrevista, bueno, preguntarte, ¿no? ¿Cómo ves tú el crecimiento del kickboxing en el Perú, ¿no? Teniendo en cuenta que tal vez este deporte todavía no es muy popular y posiblemente requiere, ¿no? De más apoyo. ¿Qué consideras tal vez que se debería implementar, mejorar para que haya una mejor difusión y como mayor
cantidad de condiciones, ¿no? Para las personas que se quieran dedicar profesionalmente al kickboxing. Bueno, ya con el avance con el pasar de los años, la verdad que este deporte ha ganado un montón de reconocimiento. A comparación de la época cuando yo empecé, por ejemplo, no era, casi nadie conocía el deporte, había muy poquita gente que conocía el deporte y muy poquita gente que participaba en las distintas modalidades. Por lo general, Light Contact, Kickline no existía en ese tiempo todavía cuando yo empecé. Light Contact, las modalidades de adultos eran casi vacías, generalmente éramos los menores que participaban ahí, porque siempre ha habido ese, como que decir ese, no sabría si decirle estereotipo, pero decían que los que se iban a tatami era solamente para hacerse caricias, porque el contacto no era fuerte, cosa que era mentira, porque tú te metías, por ejemplo, yo tenía compañeros que pensaban así, y cuando les tocó subirse a un ring, a un tatami, perdón, y pelear en tatami, descubrieron que el eye contact y el low kick, por más que te decían, no, tienes que pegar suave, no puedes noquear a tu oponente, descubrían que prácticamente eran un full contact y un kick light, pero en tatami. Siempre fue así, al menos lo que yo lo llevo practicando siempre fue así, por más de que te dieran contactos de espacio controlados, siempre fue fuerte. Y bueno, ahora que han cambiado las reglas, me imagino que debe ser más fuerte todavía. Y bueno, te exigen una condición física, pero sí, definitivamente no solo las modalidades han agarrado un reconocimiento, sino también el deporte en sí ha crecido bastante. Veo que ahora por parte de la federación están organizando cursos, capacitaciones, y es algo bonito de ver, ¿no? Es algo bacán porque el deporte que a ti te gusta está creciendo en tu país, ¿no? Y se hace poco a poco más conocido. Eso es algo muy bonito y es algo que también me hubiese gustado ver también en los tiempos cuando yo empecé para tener incluso más roce del que ya tuve en mi tiempo como deportista seleccionado, ¿no? De alto rendimiento. Claro, bueno, el hecho de las, se podría decir, las primeras generaciones, ¿no? Del kickboxing, en este caso, que si bien han tenido un buen inicio, han tenido grandes oportunidades, pero ver ahora cómo han mejorado las cosas también a nivel de federación es importante, ¿no? Siempre con la esperanza de que justamente se sumen, ¿no? Más personas a este deporte, seguir contando con selecciones nacionales en las diferentes modalidades, ¿no? Y bueno, Renzo, en verdad agradecerte por tu tiempo, agradecerte por ese momento tan agradable contigo. Ha sido un gusto, de verdad. No sé si antes de finalizar la entrevista te gustaría hacer alguna mención, dónde te podemos encontrar. Sí, nosotros estamos situados en el Complejo Deportivo Inca Garcilaso de la Vega, al costado del Parque El Porvenir, y ahí está nuestra escuela, justamente. Ahorita estamos ya, bueno, estamos 24 de febrero, ya se están cerrando los talleres de verano, pero los talleres de invierno empiezan, las clases son gratuitas para los menores de edad que viven acá en La Victoria, así que si están interesados pueden venir a entrenar con nosotros. Y nada, el deporte siempre es vida, la verdad, eso es algo que agradezco también a mis padres por haberme inculcado cuando era niño. El deporte es algo que me salvó la vida incluso en su momento. Y, y nada, muchas gracias por permitirme ser parte de esta entrevista, gracias a ti y a tu equipo también. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Renzo.